es el inicio de las corrientes económicas como tal, porque hasta lo que vimos la semana pasada fueron algunas ideas, luego algunos conceptos, pero corriente como tal, de hecho el mercantilismo no se considera una corriente como tal, sino un movimiento en que algunos autores tiraron algunos conceptos que vimos un poco la clase pasada. Pero corrientes como tal aparecen en el siglo XVIII. La primera corriente no son los clásicos, la primera corriente de un grupo de que se decían a sí mismos gente interesada en temas económicos, pero no puedo decir que sean economistas como tal, ¿sí? Fueron los fisiócratas, que son los que vamos a ver ahora. Y la otra corriente que nace con Smith son los clásicos. Lo interesante es que ninguno de ellos estudió economía, porque no había pues la carrera como tal. El fisiócrata más conocido de todos, que es François Quesnay, es médico de formación. Y Adam Smith, ¿no? El papi de la economía, Adam Smith era de formación filósofo, ¿sí? Entonces, y otros autores, no había como la carrera de economía, ¿sí? Pero alguien tenía que dar el primer paso, ¿ok? Quesnay se perfilaba a poder ser de repente el padre de la economía, pero hubo elementos en los que planteaba que no han podido perdurar en el tiempo. Entonces, por eso ahí lo ves en la foto, ahí palteado, Quesnay. Casi me liga, pinche Smith me ganó. Aunque muchos dicen que fueron las circunstancias, ¿sí? A ver, entonces, vamos a pensar, ¿sí? Pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Qué hicimos la clase pasada? ¿Se acuerdan qué hicimos? De manera general, ¿sí? ¿Qué temas vimos? ¿Qué temas vimos? ¿Se acuerdan? Los temas, ¿ah? No, no específico. ¿Se acuerdan o ya se olvidaron por completo? En la clase. Ajá, bueno, en la lectura vimos mercantilismo. ¿Y en la clase qué vimos? ¿Mm? Ya se olvidaron ya. Una semana. Su madre, su memoria de corto plazo desapareció. Autores. No me digas, Gabriela. ¿Pero qué autores? Sí, de la economía. Ajá, Graciela se está acercando antes del capitalismo. Muy bien, muy bien. Ok, ok. A ver, entonces, ahora sí, oportunidad para participar, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué dijimos sobre cómo era la economía antes del capitalismo? ¿Sí? Ajá. Si alguien lo puede explicar, ¿de qué se trataba la economía? Ajá. Muy bien. O sea, ¿qué características tenía la economía en la antigüedad, en la Edad Media? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Se acuerda? No, ya esté con audio. Sí, ya estés con audio. Si quieren participar así con levantadita de mano. Eh, ya. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar por ahí? Ajá. A ver, Carla. ¿Qué te acuerdas, Carla? Profesor, ¿se me escucha? Sí, sí te Ay, escuchamos. allá, nombraron a uno de los autores del periodo preclásico en la Edad Media, que era Abu Hamid al-Kashar, Ok, ok. en donde resaltaba la necesidad de monedas en el intercambio, o sea, la economía pública. La Ajá. moneda era la mejor forma de integrar la economía. Él habló de Pero impuestos y... Carla, no estoy preguntando por los autores, sino ahorita justo lo que le quería preguntar era cuáles eran las características de la economía, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se movía la economía en el mundo antiguo? ¿Era una economía industrializada o no? ¿Con elementos modernos o no? Eh, ¿Puedo integrar lo de la clase pasada sobre el mercantilismo? Ajá. No, 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 no. Te estoy preguntando digamos, de la economía en la antigüedad. El mercantilismo no pertenece a la antigüedad. Bueno, en la antigüedad se sabe que todavía no estaba de todo en el mercado lo que es el dinero, sino que considero que fue a través del trueque. Ajá. Muy bien, ya leíste algo por ahí. Alessandro también tenía la mano levantada por ahí. Sí, profe, a las características que llegamos de la economía en ese tiempo, se podía rescatar de que la población, o sea, consideraba de que la riqueza era el medio para poder vivir una vida buena. Ajá. Otra. Uy, ¿te perdimos? Alessandro, te dejamos de escuchar. Te dejamos de escuchar, Eduardo. No sé, Alessandro, no sé por qué. O soy solo yo. ¿Alguno lo escucha? Pues yo no lo escucho.
que la especialización estaba relacionada con mayor productividad y que la prosperidad de esta economía dependía de que si todos trabajaban en conjunto. Ajá, muy bien, me está acercándose. Creo que Miguel también, Secairos, tenía la mano levantada. Sí, profesor. Lo que vimos la semana pasada fue un poco sobre también economía feudal, sobre que la tierra era el principal medio de producción y también su sistema feudal, que sobre todo donde el rey era quien otorgaba las tierras al señor feudal y los campesinos trabajaban esas tierras, ¿no? Entonces eso también significaba una escasa movilidad social, ya que los campesinos morían campesinos y la producción era solamente para la subsistencia y no para el comercio, por lo cual el comercio era limitado. Exactamente, eso es muy importante, ¿no? La economía antes del capitalismo era una economía muy fuerte, arraigada en la autosubsistencia, que se veía en el feudalismo, como también en la época antigua de Roma, Grecia, los egipcios, toda esa época, el intercambio era muy corto, ¿no? Debido además, eh, primero que la agricultura no era tan avanzada, así que no había tanto excedente para intercambiar. Y segundo, que pues no había la tecnología suficiente para hacer intercambios a larga distancia, ¿no? A medida que fue mejorando la navegación, hubo cada vez más intercambio, pero también hay limitaciones. Los mercados, además somos poca gente, así que los mercados son pequeños, poco integrados, ¿sí? Mucha de la teoría económica que nosotros conocemos era muy difícil aplicarla en este periodo, ¿no? Los mercados son muy pequeñitos, ¿sí? Por ejemplo, en el Perú antiguo, la idea era conectar las zonas alrededor de festividades. Entonces, la fiesta Chavín, que era un juergón en todo la Sierra Central, no solamente era una fiesta y un momento digamos, de tema religioso, sino era el momento de intercambio. Y todo el mundo venía con sus productos de todos lados y ahí, hermano, ¿no han visto que en muchas zonas, ya cada vez hay menos, pero hay estos mercados de domingos en algunas provincias del Perú, donde en domingos se juntan para intercambiar? Esto es una tradición enorme, porque en la antigüedad era así, porque además la geografía en el Perú era tan desafiante que era muy difícil estar haciendo intercambios constantemente. Entonces se elegía un momento para todos juntarnos, intercambiar, ¿sí? Y normalmente se hacía en festividades. El juergón Chavín venía todo el mundo, además de hacer la fiesta, ¿sí? Profesor, ¿cómo que juergón? Claro, pero no ha visto cómo es ahora la fiesta de Puno, que la Candelaria, que no sé qué, ya pues los españoles le pusieron otro nombre, pero eran las festividades que se hacían mucho antes. Y en ese contexto había un enorme intercambio de bienes y servicios. Entonces los mercados son muy poco desarrollados en ese periodo, ¿sí? A ver si se acuerdan de algunos autores. Voy a pasar. Ajá, este señor, ¿lo recuerdan? ¿Alguien recuerda su nombre? Sí, él es el señor Aristóteles, ¿no? Griego. ¿Se acuerdan qué planteaba Aristóteles? Aristóteles tenía un par de elementos bien interesantes. ¿Alguien recuerda? ¿Sí? Levanten la manito y lo plantean. Ahí está. A ver, ya habló Carla hace un rato, se lo voy a decir a Gracieli, ¿sí? Para tratar de diversificar participación. A ver, Gracieli, ¿qué nos decía Aristóteles? ¿Te acuerdas? Sí, profesor, buenos días. Sí, tal? Aristóteles tenía una idea en la antigüedad que promovía que una vida no esté controlada de los deseos, o sea, que nosotros tengamos lo necesario para cubrir necesidades básicas, no más allá de los deseos, como, o sea, solo cubrir esto, y que una sociedad con moneda está menos desarrollada. También era otra idea que él tenía, porque si tú tenías muchas monedas era porque intercambiabas muchos bienes. Entonces, si tú intercambiabas demasiado, ya no era solo para cubrir necesidades, sino porque tenías más deseos. Exacto, qué y eso, chicos, para todos se llama economía moral, ¿no? No la economía centrada en lo que es, sino la economía en lo que debería ser, ¿sí? Entonces tú no deberías, digamos, intentar satisfacer tantos deseos, ¿no? Eso no está bien, por eso eres poco desarrollado.
Actualmente la economía no ve las cosas así, ¿no? En la actualidad la economía es tal como es. Tú no cuestionas si consume un bien o no, ¿no? Sino que la economía tiene un desarrollo por sí mismo, ¿no? El consumo ya es algo subjetivo, también depende de cada persona. Y también Aristóteles hablaba de esto que puso justo Carla también ahí, que es la propiedad privada, ¿no? O sea, Aristóteles claramente es el autor donde se fundamentan por mucho tiempo, ¿sí? Sobre la propiedad privada. Hasta, digamos, los filósofos del siglo XVII ingleses que van a hablar mucho de la propiedad privada y luego Adam Smith los toma, ¿no es cierto? Y crea. Ya el liberalismo político y social estaba mucho antes que Adam Smith. Adam Smith es el fundador del liberalismo económico, ¿sí? Pero desde otros lados ya había anteriormente. ¿Y alguien se acuerda de este autor? Es un curita. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Ajá, Tomás dice. ¿Cómo que Tomás? Tu amigo Tomás. Era Santo Tomás de Aquino. Ajá, exactamente, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? ¿Alguien puede levantar la mano y decir qué planteaba o algunas ideas de Santo Tomás de Aquino? ¿Se acuerda? A ver, Carla está on fire hoy día. A ver, Carla. Santo Tomás de Aquino más que nada era un pensamiento escolástico europeo. Él fusionaba la idea religiosa con los escritos de Aristóteles, en especial con lo de la propiedad privada, y decía que la propiedad era de Dios. Y esta perspectiva tenía un golpe económico en la economía y en los negocios. También mencionaba lo del precio justo. Excelente, excelente. Y esa parte, chicos, es clave, ¿ah? Porque miren cómo influye muchas veces el pensamiento económico. Cuando hacemos ideas económicas, muchas de ellas, por eso discutimos tanto política económica, porque fue fundamental cuando Santo Tomás de Aquino dijo eso. Dijo, tranquilos, o sea, la iglesia no tiene que quedarse con tus bienes, tú lo puedes utilizar, tú lo puedes, ya cuando mueras, ¿no es cierto? Todo vuelve a ser de Dios, pero tienes uno, tú puede ser tuyo de manera funcional. Y eso fue, wow. Es más, en el siglo XV, más bien el XVI, cuando hay todo este quiebre en la religión católica, cuando Martín Lutero aparece y con él aparecen todas las iglesias protestantes que hasta la actualidad están, ¿no es cierto? Que salió también de un sacerdote de la propia Iglesia Católica. Él decía, claro, o sea, estaba como en contra de que la Iglesia se metiera constantemente a cobrar impuestos y saltó porque la Iglesia estaba cobrando como la entrada al cielo. Entonces, ¿quiénes son los que lo apoyan a estos señores? Los grandes empresarios, porque los empresarios quieren invertir y de alguna manera había un freno de parte de la Iglesia. No hay gobiernos fuertes en esta época, pero sí hay una Iglesia, ¿no es cierto?, que está restringiendo la capacidad de capitalización de las empresas. Entonces, miren cómo una idea, ¿no es cierto?, una propuesta puede cambiar. Ni les digo en el siglo XX, más recientemente, después de la crisis en 1929, John Maynard Keynes apareció y dijo, tranquilos, no hay ningún problema, ¿sí? Esto se soluciona con fuerte gasto público que incentiva la demanda, que incentiva el consumo a través del empleo, ¿no es cierto? Y la economía se recupera. Y todos, wow, y todos se volvieron keynesianos, todos, ¿sí? Entonces, muchas veces el planteamiento de política económica, pero el planteamiento desde el pensamiento económico, también tiene un impacto en las políticas económicas, ¿no? Y también tiene que ver con el contexto. Bien, entonces, seguimos avanzando y si alguien me puede contar algunas ideas alguien que no haya participado hasta ahora, del mercantilismo. ¿Qué se acuerdan del mercantilismo? A ver la lectura. ¿Alguien se acuerda? Oportunidades, ¿ah? Yo estoy leyendo los apellidos de los que participan y estoy anotando. ¿Alguien? ¿Sí? Que diga qué se acuerda del mercantilismo. Lo vimos en la clase pasada, ¿no? Nada. A ver, Alessandro del Piero, aponte, que hace rato no se te escuchó bien una parte, pero a ver. Del mercantilismo, lo más importante que podemos recalcar es que el pensamiento que se tenía era de que la riqueza de una nación dependía de qué tanto tenga acumulado oro o plata. También se incluye el concepto de la balanza comercial positiva, que si exporto más de lo que importo, mi país va a crecer,
pero algo en contra del mercantilismo era la idea de que esta balanza comercial era un juego de suma cero, por lo que decía que si mi país gana es porque el otro país iba a perder, cosa que más adelante vemos que no es verdad, ¿no? Totalmente. Excelente, Alexandra. Alexandra ha resumido muy bien los elementos que teníamos que recordar del mercantilismo, ¿no? Es decir, la riqueza nacional, como dice ahí André, o sea, la riqueza está fundamentada en la acumulación de metales preciosos, sobre todo oro y plata. Entonces, para que tú acumules metales preciosos, tienes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero no tienes que exportarlos, ¿sí? Hay que evitar la salida de oro y plata. Se veía así, se veía una economía como... Ahora, no había una confusión muchas veces entre de los mercantilistas, por eso no es una corriente como tal, entre si, o sea, de ver esas monedas o como capital o como dinero, ¿no? No había una diferencia, o como bienes mismo, no había una conceptualización muy clara. Porque evidentemente los metales preciosos tienen o sea, son una moneda de intercambio, pero también tienen un valor intrínseco, ¿sí? Y esto no lo definían con calma. Porque recuerden pues que hubo una avalancha de oro y plata, y sobre todo de plata que llegaba desde América hacia Europa, ¿no? Y cambió la percepción del mundo. Los grandes comerciantes, el comercio hasta ese momento solo era el Mediterráneo y ahora de repente el Pacífico se convierte en el gran océano, el gran mar del intercambio internacional y las cosas se modificaron. Y toda esta versión aristotélica de la economía moral de lo que debería ser, chao. Por eso que con el mercantilismo, chicos y chicas, nace el capitalismo. Con el mercantilismo nace el mercantilismo y, perdón, con el mercantilismo, perdón, nace el capitalismo. ¿Y qué entendemos como capitalismo? No es una forma de pensar, ¿sí? Es una forma en la cual los empresarios buscan acumular. El capital viene de acumular, ¿sí? La palabra capitalismo viene de acumular dinero, ¿sí? Y es la acumulación para volver a invertir y para seguir creciendo. La lógica del crecimiento empresarial, del crecimiento nacional, no existía hasta ese momento, ¿sí? A partir de acá aparece, ¿ok? Y eso es una manera de pensar distinto el mundo. Y ya la economía ya no se ve desde el punto de vista moral de lo que deberías o no deberías hacer, ¿no? Cada uno persigue sus intereses. Esto lo va a teorizar mañana más tarde Adam Smith. Pero algo importante, que no se le pasa a nadie, que es lo que no puntualizó, y es muy importante en este contexto, no puntualizó Bruce Grant. ¿Qué, profesor? Es que el Estado está muy presente. El Estado es muy poderoso. El Estado es clave aquí. El capitalismo del mercantilismo nace con un Estado muy presente, un Estado que acuerda con los empresarios. No hay un libre mercado de competencia. El Estado está muy presente. Muchos de esos barquitos que ven ahí, probablemente el de los dos de más adelante, eran de productos y servicios. Productos, básicamente, que traían de un lugar a otro. Los otros barcos eran de seguridad. ¿Y quién ponía la seguridad? El Estado. Los gobiernos estuvieron muy presentes. Pero el gobierno y los empresarios tienen una relación tóxica. Se quieren por momentos y luego el empresario, ¿no? Cuando el gobierno se pone muy intenso, el empresario lo quiere votar y luego lo necesita, ¿sí? Es una relación extraña. En el mercantilismo, al principio, los empresarios, pues, digamos, se beneficiaron del apoyo del Estado, pero después lo querían votar, ¿sí? Los empresarios quisieron votar al Estado. Ahí es que nace los fisiócratas y luego también aparecen los clásicos con Smith. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Los empresarios ya están hartos de la presión de los gobiernos, ¿sí? De la presión del gobierno y van a sonsacarse, ¿sí? Entonces, en este contexto ya entramos a la clase como tal, ¿sí? Con el antecedente de lo que vimos anteriormente. No es casualidad que donde aparecería la primera corriente económica es en Francia. Ojo, la Francia que décadas después van a aparecer la gran revolución francesa, Napoleón y todo lo demás. La Francia del siglo XVIII dio a aparecer a la primera corriente económica, que son los fisiócratas. Francia era una economía súper agrícola, muy agrícola y bastante poblada para la época. En el siglo XVIII, mientras España tenía 5 millones de personas, ¿no es cierto? Inglaterra tenía 7, 8, ¿sí? Los países más o menos estaban, ninguno pasaba de 10 millones de personas, ¿sí? Francia tenía 24 millones. Por eso es que cuando vino una crisis económica la gente se levantó con todo y eran muchos, ¿sí? Era muy difícil de controlar de parte del gobierno. Pero una economía agrícola,
¿ok? Donde Francia no era tan comerciante como era Inglaterra o era Flandes, lo que era después es Holanda y Países Bajos, sino era muy agrícola, pero su sistema agrícola estaba muy fuertemente controlado por, por el gobierno. Este es Luis XV. Es el abuelo de Luis XVI. Luis XVI es el que le saca la cabeza en la Revolución Francesa, pero es el que gobierna antes, ¿ok? Y el delfín Luis XV tenía una presencia muy fuerte dentro de la economía. Cobraba impuestos altos, cobraba comercio interno, a pesar de que pues Colbert eliminó estos impuestos, el Estado no constantemente estaba ensimismado de los hacendados. Y muchas veces los hacendados que no eran amigos de la corona, ¿no? Los que eran amigos de Luis XVI, que estaban ahí en el Palacio de Versalles, ¿no? Con ellos no tocaba, pero sí chocaba con un montón de terratenientes y de ahí sacaba muchos impuestos, ¿sí? Pero no solamente a los terratenientes, le cobraba impuestos a los campesinos, le cobraba impuestos a los artesanos, ¿sí? O sea, el Estado era, ¿no es cierto?, muy interventor desde el lado de los impuestos. No había una empresa estatal o algo por el estilo, pero el Estado eso tenía a la gente un poco fatigada. Y eso generaba o evitaba que a los hacendados franceses tuvieran acumulación de capital y por ende pudieran invertir, ¿no es cierto?, en tecnología o pagar más o contratar más trabajadores. Entonces, con el tiempo, por ejemplo, la agricultura inglesa comenzó a ser más productiva que la agricultura francesa. A pesar de que Francia tenía mayores campos de cultivo, a pesar de que Francia tenía más gente, pero ¿por qué era la diferencia? Porque el Estado inglés era mucho más liberal que el Estado francés. ¿Sí? Este marco es importante porque es en ese momento que aparece en este contexto el discurso fisiócrata. Los fisiócratas aparecen como ¿qué? Como una especie de reacción contra este Estado fuerte, este Estado con mucha presencia. La reacción de los fisiócratas es contra un Estado muy mercantilista. El francés era un Estado muy mercantilista, de fuerte presencia en los negocios, en las que te deja hacer negocios, pero él está ahí, ¿sí? Entonces es una economía muy intervenida. Nuevamente, no pensemos, porque a veces decimos economía intervenida, estamos pensando en estatizaciones, nacionalizaciones. Eso ya es del socialismo que viene después, pero ya había otro tipo de intervención económica. Las intervenciones en la economía no solamente son del socialismo, ¿sí? Hay otras maneras. Además, hay mucho acuerdo. De hecho, nuestro profesor Carlos Arancén, nuestro decano, plantea que una de las cosas por las cuales no funciona la economía o la economía ha tenido frenos después de la gran reforma que se hizo en los 90, que ayudó muchísimo a la economía, pero uno de los frenos que tenemos es que no somos realmente una economía libre, sino somos una economía medio neomercantilista, debido a la corrupción y los acuerdos en realidad entre empresas y estados y ministros, en vez de tener una economía realmente libre mercado, realmente de competencia. No, tienen que hacer esos acuerdos con el Estado debido a una institucionalidad muy débil que tenemos en este país. Entonces, cuando pensemos en intervenciones, no solamente hay la socialista, hay otras, ¿sí? Y a veces estas son más peligrosas porque son las que menos se ven. Las que dicen, estamos en una economía libre mercado. Sí, ¿qué economía libre mercado tiene que el empresario se siente con el ministro y acuerden concesiones? ¿Sí? Cuando hay una dirección específica en el ministerio en donde deben llegar las empresas proponiendo algo y de una manera técnica deben elegir, ¿sí? ¿Cuál es la más beneficiosa? Pero no se hace de esa manera. Bien, entonces los fisiócratas van a criticar esta fuerte presencia del Estado, ¿sí? La escuela fisiócrata tiene un personaje, hay varios, ¿ok? Importantes, pero el más conocido es François Quesnay, que es el que está en la foto. Les cuento que ya vamos a hablar un poco de la bibliografía de Adam Smith en su momento, pero Adam Smith en sus viajes por Europa, antes de escribir La riqueza de las naciones, se reunió con François Quesnay. Y hay varias cosas de los mercantilistas y de Quesnay que están en los escritos de Adam Smith. ¿Sí? Hasta acá, ¿todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, comentario antes de continuar? ¿Ya se me durmieron? ¿O están vivos? ¿Todo bien? ¿Qué dicen los demás? Ya se echaron, ¿no? Ya se fueron a otro lado. Ahí está la gente, ahí está la gente. Muy bien. Para ver si está la gente, entonces vamos a pasar nuestra lista rapidito.
¿Sí? No se preocupen, no les voy a pedir que prendan sus cámaras, si no nos vamos a demorar una eternidad, sino que levanten su manito. ¿Sí? Les voy a pedir que levanten su manito y con eso suficiente para mí. ¿Listo? Está Renato Álvarez. Muy bien. Alessandro Aponte. Excelente. Carla Arroyo. Bueno, sí han estado, ¿no? Porque estoy justo participando. Carla está on fire hoy. Joseph Barja. Muy bien. Arelis Bernal. Está Arelis Bernal. No está. Sí, profesor, presente. Ah, sí estás. Ahí Disculpe, está. es que mi micrófono no funciona. No te preocupes. No, pero levante la manito nomás. No hay problema. Yuriko Cadenas. Muy bien. Fabiana Calderón. Excelente. Amadeo Campuzano. Muy bien. Gracieli Cárdenas. Excelente, Gracieli. A ver, Francesca Carballo, o Carvalho. Joaquín Casaverde. Bien, Miguel Secairos. Excelente. Esto lo quisiera ampliar. Perdón, ya. Marcelo Chambi. ¿Está Marcelo Chambi? No está, tampoco. Nelly Chancas. Muy bien. Uy, me perdí. Ah, ya. Gabriela Dávila. Muy bien, Gabriela. Marco Delgado. ¿Está Marco Delgado? ¿Está? María Belén Dupont. Muy bien. Eduardo Gárate. Excelente. A ver. Ariana Guevara, perdón. Ariana, ahí estás. ¿Listo? Caroline Jara. Muy bien. Brian Kirchner. ¿Está? No está. Joaquín Malpartida. Muy bien. André Melo. ¿Está André? Muy bien. Sioben Moscoso. Listo, muy bien. Sebastián Obregón. Sebastián Obregón, ahí está. Quilco Paz. Muy bien. Daniela Recabarren. Excelente. Angie Regalado. Angie Regalado. Listo. Excelente. Claudia Rey, son un montón también ustedes. Claudia Rey, muy bien. Dana Reyes. Fabricio Reinalte. Fabricio, ¿no está? No, no lo veo. Eduardo Rivas. Muy bien. Marian Rodríguez. Marian Rodríguez. Ahí está. Camila Sánchez. Camila Sánchez. Muy bien. Ana Lucía Tobar. Excelente. Cheika Valentín Cristal. Muy bien. Ariana Villanueva. Bien. Kimberly Villanueva, nuestra delegada. Está Kimberly, muy bien, cómo no va a estar. Y André Yen. Listo. Muy bien, chicos. Gracias. Ah, no, a ver, es que con tanto se me puede pasar, ¿no? Sofía Abigail Espinosa. A ver.
¿Alguien más? Ah, aquí está Sofía. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Listo. Muy bien, entonces, les pido que acá tengan mucha atención porque voy a hacer una dinámica después del break en base a los principios de la escuela de los fisiócratas. Así que esta parte es clave, por favor, que la tengan en cuenta. ¿Sí? Vamos a ver 5 principios de los fisiócratas, ¿no? En general de la escuela. ¿Sí? Primer principio, fundamental, importante, el orden natural. Los fisiócratas como escuela, lo va a tomar después Adam Smith, que es muy importante, pero es la primera escuela que habla de que existe un orden natural en la economía. Así como la física se mueve por la gravedad, ¿no es cierto? Y otras leyes justamente de la física, así como la biología había mucha influencia de la economía, de las ciencias naturales en ese momento, ¿sí? Como la química tiene un orden natural que a 100 grados comienza la ebullición y otras cosas, ¿sí? Consideraban que la economía también tenía un orden natural. De hecho, hay una propuesta de François Quesnay de cómo es ese orden, ¿sí? Basado en varias cosas, pero la economía tiene una forma de una armonía. Y esa armonía, o descubrir o explicar esa armonía, era, digamos, la función del economista. El economista tenía que explicar. Con los años, chicos, a medida que se ha mejorado o se ha sofisticado, mejor dicho, las ciencias económicas, podríamos decir que ese orden natural son las fuerzas de la oferta y la demanda, que son las que determinan los precios, ¿no? Es el paso siguiente que le da Adam Smith. ¿Sí? Y Marshall y los de microeconomía le dieron esa parte matematizada, racional, ¿sí? Pero se habla de un orden, ¿ok? Un orden natural. Cuando hablamos en la economía de la ley de la demanda, la ley de la oferta, hablamos que esto siempre pasa, hay un orden, ¿sí? Natural en las cosas. Uno. Segundo, laissez-faire, laissez-passer. ¿Qué significa eso? Dejar hacer, dejar pasar, ¿ok? Los fisiócratas son los primeros que hablan del libre mercado como tal. No existe ninguna corriente antes de los fisiócratas que considera que el Estado no debe intervenir o debe retroceder. Los fisiócratas consideran que el Estado debe dejar pasar los empresarios. Y les cuento, por eso le pongo esta imagen, que muchos fisiócratas estuvieron en el inicio de la Revolución Francesa. Ese, por ejemplo, es una imagen del Salón de la Pelota, donde un grupo de burgueses se reunieron a decir que estaban en contra del rey y a redactar y escribir y firmar un acta que iba a crear una constitución en Francia. ¿Saben qué significa una constitución en un país monárquico? Es decir, el rey ya no tiene la última palabra, el que tiene la última palabra es la constitución, ¿sí? Y el rey se va a regir a la constitución. Esa constitución era poner al rey contra la pared, retrocederlo, porque eso es lo que querían. ¿Para qué? Para que la gente pueda pasar libremente, pueda hacer y pasar libremente, ¿sí? Porque como les dije, había un Estado francés muy encima de todos, ¿ok? Digamos, fisiócratas tenían un fuerte énfasis en la agricultura. Para ellos la riqueza de las naciones no estaba en la acumulación de metales preciosos. Para ellos la acumulación de la riqueza estaba en la producción agrícola. ¿Sí? Agrícola. La verdadera creadora de riqueza era la agricultura. En menor medida, la minería, todo lo que estaba en la tierra, pero no era el metal precioso como tal, sino la actividad agrícola y la actividad, y en menor medida, la actividad minera, que tiene que ver con la tierra. ¿Sí? La producción de la tierra, ¿ok? Era lo que daba la riqueza a una nación. Y aquí viene la parte en lo que los fisiócratas menos aportaron o casi daño hicieron. Ellos decían que el comercio y la industria que en ese momento era muy artesanal, no había todavía revolución industrial, eso es importante, ¿eh? La diferencia entre fisiócratas y clásicos y Adam Smith es la revolución industrial. La revolución industrial es un hito de la historia económica mundial, ¿sí? Que cambia la manera de ver. Y Adam Smith identifica eso. Adam Smith usa los conceptos, varios conceptos de Quesnay y los fisiócratas, pero se adapta a un contexto distinto, ¿sí? Que es el de la revolución industrial que aparece. Los fisiócratas tuvieron un gran énfasis en la década de los 50, 1750, 60, pero en el 70
publica Adam Smith lo que publica y cambia las cosas. Además, recuerden que la revolución industrial inicia primero en Inglaterra, algo que no ve Quesnay, ¿sí? A veces el contexto define varias cosas. Pero esos señores son agrícolas porque Francia era agrícola. Entonces, para ellos, tanto el comercio como la actividad industrial y artesanal eran estériles, no aportaban a la economía. Obviamente, con el tiempo, más bien la economía fue movida por la industria y el comercio, y por eso quedó en desuso la escuela fisiócrata, ¿sí? Pero había varios elementos, una polilla ahí, ya me estoy apolillando, ya estoy viejo, pero no tanto, me está persiguiendo, ¿ok? Cuarto principio, número 4, impuestos. Ellos no estaban en contra de los impuestos, no estaban en contra de que el Estado no existiera. Debía haber impuestos estatales, pero los impuestos deberían ir específicamente bajos a los terratenientes, ¿sí? No a los campesinos, que son los que producen la tierra. Realmente los que producen la tierra, ¿no? Los que mueven la economía, era el campesinado. Eso cayó perfecto para el contexto de Revolución Francesa. O sea, porque el campesinado era el que estaba descontento, era pobre y además tenía que pagar fuertes impuestos. Si viene el fisiócrata y dice, tranquilo, tú no deberías pagar, debería pagar el hacendado. Y claro, la gente, soy fisiócrata, y agarraba sus palos, ¿no es cierto? Y comenzaba a matar gente. Los fisiócratas, como le digo, fue una corriente fundamental para entender lo que pasa después con la Revolución Francesa. Ellos estaban a favor, no estaban a favor de los impuestos indirectos, ¿no? Que le caían por porcentajes a todos y que afectaban el sistema productivo. Ellos estaban a favor del impuesto directo, bajo al terrateniente. El que tenía que pagar es el terrateniente, no, no toda la población, ¿sí? Y finalmente, el principio número 5, y esto lo explica muy bien en su tablón económico François Quesnay, ¿sí? Él hablaba de que la economía estaba completamente integrada, ¿sí? La economía estaba interrelacionada, que un elemento se movía de algo y movía todo. La economía como un sistema, esto está muy relacionado con lo primero, ¿no? Pero la economía como un sistema integrado, que ahora lo entendemos como tal, ¿sí? Que Smith lo va a desarrollar después. El primero que habló de esto fue François Quesnay, ¿sí? Una economía en la que todo está integrado, ¿sí? En que la parte productiva esté integrada con la propiedad, ¿cierto? Con el comercio, con la industria. No se puede aislar, ¿sí? Y este tablón económico ahorita lo vamos a explicar, pero eso es de su libro, de Quesnay, ¿no? Que explica un poco ello, ¿sí? Recuerden, estos 5 principios los vamos a discutir en un ratito. Son 5 principios que también están, por si acaso, este PPT está subido. Cierro con este personaje que me parece interesante, François Quesnay, que él fue médico, ¿ok? Y fue un médico exitoso, acaudalado y con mucho dinero, y después se interesó por la economía. De hecho, fue el médico de Luis XV, por eso era un médico famoso, y también fue médico de parte de la nobleza. Y ahí escuchó temas políticos y temas económicos y le despertó interés. La idea de que la economía esté integrada, ¿no es cierto?, interrelacionada, viene de Quesnay, porque Quesnay consideraba que la economía era como el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el cuerpo, la sangre discurre por todo el cuerpo. Y decía que la economía era así, ¿no es cierto? Y que el intercambio de monedas y de bienes y servicios era como la sangre a través del cuerpo, donde todos los órganos están integrados, ¿sí? Instituciones, ¿no? Comercio, actividades económicas distintas, hasta el propio gobierno estaba integrado, ¿ok? No se debía aislar. Es un principio fundamental de François Quesnay. Quiero justamente ver el video, a ver. Hay un video bien bacán que explica. Ah, justo lo había abierto ayer. Espérense que yo aquí... ese es el tablón. Esto es lo que quería. Aquí hay un videito que lo explica de manera muy sencilla esta parte. Ya. Ese es un canal bien bacán. Tiene su sesgo, algunos dicen, pero lo voy a compartir. Voy a dejar de compartir esto para...
¿Cómo dejo de compartir? Ya, a dejar de compartir. Y quiero ver un video con ustedes. Pequeñito, que es interesante, que explica mejor la postura de estos autores. Profesor. Chicos, ¿no han estado escuchando? Yo pensé que estaban escuchando. Justo acabo de acabo de ver los comentarios. ¿Nadie escuchaba o sí estaban escuchando? No, profesor. No, profe, nada. No se escuchaba, porque recién me avisan. Bueno, dado por temas de tiempo, ya les voy a pasar el video si lo quieren repasar. Recién avisan. Bien.
Vamos a ir a un pequeño break de 10 minutos, ¿ok? Y volviendo, vamos a discutir un par de cosas más. ¿Sí? Ya no me da el tiempo para pasarles todo el video que quería pasarles. ¿Ok? 10 minutitos y regresamos.
Bien, chicos y chicas, estamos de vuelta. Volvemos a nuestra reunión de hoy. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Hola, hola. Ujú. Excelente, excelente. Muy bien. Eh, qué bueno verlos por acá. Voy a cerrar solamente la presentación con un par de cosas que les quería comentar, una sola cosa que les quería comentar de la escuela fisiócrata, ¿no? Justo, digamos, también ya lo adelanté, pero ¿cuáles fueron las limitaciones, ¿no?, de la escuela fisiócrata? La gran limitación es esta que vieron, bueno, no pudieron apreciarlo bien en el video, pero este sesgo por la parte de los artesanos y los comerciantes que se consideran eh, o sea, se les considera como algo estéril, ¿no?, que no produce. Cuando en realidad con el tiempo la industria y el comercio se convirtió pues en empuje del crecimiento económico, ¿no? Y desde hace 2 siglos los países no crecen por agricultura, crecen por comercio exterior y digamos, y por industria, y ni a qué hablar con el sector servicios más adelante. Y por eso es que han tenido varias limitaciones. Pero no es que no lo hayan visto, sino que en los años en los que ellos hablaban, todavía el comercio no lo veían tan importante y sobre todo la industria era más artesanal. El proceso de mecanización industrial estaba en camino y sobre todo estaba solo en Inglaterra. Francia pasó mucho tiempo. De hecho, la revolución industrial fue un freno para que se instauren las máquinas y toda la revolución industrial en Francia. Francia tuvo que vivir un momento de estabilidad fuerte recién en el siglo XIX para que arranque la revolución industrial de ahí. Cosa que sí vio Smith, ¿no? Y Smith es interesante porque combina varios elementos de los fisiócratas, pero le da su toque, ¿no?, distinto, porque, digamos, él ve una sociedad industrial. Entonces, algo muy importante, chicos y chicas, en el trabajo parcial hay una sección que es sección de antecedentes, en la que vamos a ver cuáles son las principales influencias de Smith. Los fisiócratas están ahí claramente, ¿no? O sea, no se les puede pasar eso. Los fisiócratas son parte, ¿sí?, es la parte importante antecedente de Smith. Bien, lo que voy a hacer ahora, ¿sí?, es tratar de hacer algo más dinámico con la participación de ustedes, ¿ok? Habíamos apuntado 5 principios económicos. Vamos a hacer la misma pregunta que hicimos la otra vez. Los voy a juntar en grupo y de manera voluntaria, ¿no es cierto?, podrán elegir uno por grupo, solo uno. No sé cómo lo eligen, se rigen y todo, pero la idea es que discutan de estos principios económicos, ¿cuál consideran que es, o sea, un aporte perdurable, ¿no?, de los fisiócratas? Elijan uno. ¿Cuál de estos 5 pueden decir que es el aporte más importante de los fisiócratas a la actualidad y argumentar por qué? ¿Okay? La persona que ustedes elijan, ¿sí? La persona que ustedes elijan va a tener que prender cámara, poner audio, ahora sí tendrían que prender cámara, y esa persona tendría, solo esa persona, no todo el grupo, por eso es que ahí tienen que elegir. Vean bien ustedes, esa persona sería quien tenga un punto de participación adicional a lo que veríamos el día miércoles. ¿Sí? ¿Se entendió? Discutir los 5 principios que hemos visto en clase, elegir uno y venir a explicarme por qué. ¿Ok? Y esa persona, solo esa, tendría el punto. ¿Se entendió? Chicos, chicas. ¿Sí? ¿Qué debemos explicar? Deben elegir un principio y explicar por qué eligieron ese principio como el más importante. Eso. ¿Por qué consideran que ese es más importante que los demás? Quiero saber las razones de su elección. Y vamos a dar 10 minutos, ¿ok? Vamos, solo 10 minutos, una discusión corta, no debería durar mucho. Los voy a volver el grupo y volvemos 12:25, ¿no?
Máximo 12:30. ¿Ok? Vamos entonces a grupos reducidos. Vamos a hacer... Son un montón también ustedes. Ya. Recuerden que el que explica no se va a demorar más de 2-3 minutos, ¿ah? Es algo corto. No te preocupes, no tienes que hacer una presentación, PPT, no. Algo corto. ¿Ok? Lo tienes que explicar en un par de minutos, ¿no? 2-3 minutos nomás. Va.
Bien, chicos, estamos de vuelta. Estamos de regreso a la sala principal del curso. Ya estamos de retorno. Ajá. A ver. Entonces, por favor, ¿pueden encender las cámaras los chicos que van a participar como representantes por grupo? Y a los cuales se les asignará como máximo, ¿no? Depende de lo que hablen o cómo lo argumentan, un puntaje de participación. A ver. Ahí veo a André, muy bien. André está preparado. ¿Alguien más? Está Gracieli también. También veo a Camila. A ver, André, ¿podemos comenzar contigo? Sí, profe. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el principio que convenció más a tu grupo, a ti y por qué? Bueno, el que tomamos más en cuenta fue sobre el principio que dice sobre el dejar hacer, dejar pasar. Lo Ajá. tomamos porque pensamos que este principio nos decía que las personas o individuos podrían elaborar o estar en una actividad económica que ellos decían sin la necesidad de que el Estado intervenga. Esto podría decirse como la base un poco del libre mercado y se adelanta un poco a lo que después en la escuela clásica con sus precursores sería un principio que tomarían en cuenta, más o menos también como la mano invisible de Adam Smith, un poco que tiene algo que ver. Y bueno, la interferencia del Estado en la época mercantilista se trataba más o menos sobre los privilegios monopólicos, sobre concentrar el sector de una industria en pocos, sin beneficiar mucho a la sociedad. Entonces, pensamos que este principio será como que la base de lo que el capitalismo futuro se considera actualmente. Ah, interesante. ¿Tú ya has visto algo de la lectura que viene para el miércoles? Sí, un poco que de Cantillón y Nortz, ¿Y algo así. viste esa conexión que dices? Sí, decían que el Estado se tenía que solamente concentrar en lo militar y en la salud pública y la educación. Excelente, excelente. Muy bien. Y eso es muy importante porque, muy importante lo que dice André, y gracias por haber puesto el dejar hacer pasar, porque si bien decimos que Smith es el padre de la economía, y vamos a explicar por qué se le considera el padre de la economía, no es como que habló de la nada, ¿no? O sea, ya habían previos, o sea, ya había gente que había comenzado a desarrollar conceptos y teorías que van a fundamentar el planteamiento posterior de Smith. Entonces no es que Smith habla de la nada, siempre hay antecedentes. A ver, Camila, ¿cómo estuvo en tu grupo? ¿Qué tema eligieron o qué punto? ¿Y por qué? Bueno, nosotros escogimos el tercer principio que para nosotros representa la base del pensamiento fisiocrático. Por Ajá. su mayor aporte, creemos en la teoría económica, ya que la ¿Cuál idea es? de que la fuente de riqueza está en la tierra y en la producción agrícola. Para los fisiócratas, la agricultura era la única actividad capaz de generar un producto neto, ¿no? Que es, digamos, un excedente. Es decir, que la riqueza nueva que se sumaba a la economía de la nación, a diferencia del comercio o la industria que solo transformaba o distribuía lo que ya existía. Ujú. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? La verdad, yo fui la que propuse la idea porque me pareció que en la época, países como Francia, que era un país completamente agrícola, este enfoque buscaba fortalecer su economía a partir de lo que realmente ya se dominaba, ¿no? Ajá. Muy importante lo que dice Camila, o sea, lo contextualizas, porque de repente si lo traemos a la actualidad no cuadraría, ¿no? Pero para ese Claro. momento, claro. Exacto. Su relevancia en la época, ¿no? Que fue más o menos en 1750. Excelente, excelente, excelente. Eso también es algo muy importante. A veces, obviamente sabemos que hay teorías que buscan la universalización siempre, pero este curso también nos ayuda a contextualizar, ¿no? Los planteamientos tienen un contexto para entender a los autores, no para justificarlos ni apoyarlos, sino para comprender por qué es que nacen. Excelente, Camila. Muchas gracias.
por Gracias. ese... A ver, vamos con Alessandro. Alessandro del Piero. A tu papá le gusta el fútbol, parece, ¿no, Alessandro? Y a mí también, bro. Ah, excelente, excelente. A ver, Eh, cuéntanos. Ya, profe, el principio que considero que es el más importante y que perdura hasta la actualidad es el quinto, de la interrelación de la economía. Esto nos dice de que la idea central de la economía no funciona por partes aisladas, es decir, que todo es un sistema que está interconectado. Esto lo ejemplifica en el claro ejemplo de que la agricultura puede afectar también al comercio, incluso a la industria. Y esto también se explica de que si un sector se frena, los demás también se frenarían. Y si un sector crece, esto impulsaría que los demás crezcan. Hemos elegido este porque consideramos que este incluso tiene una vigencia actual, no es simplemente una base. Y lo llevamos con el concepto de la globalización, que nos dice de que lo que le ocurre a un país afecta directamente a los otros. Por ejemplo, lo de las guerras o crisis financieras que puedan suceder, que no estamos aislados por ser un país, por más lejano que sea, igual tiene algún tipo de efecto, positivo o negativo. Y en conclusión, o lo que podemos llegar al final de este principio es de que ningún sector ni ningún país funciona de manera aislada en esta economía mundial. Excelente, excelente, Alexandro. Uno podría, no sé si han escuchado alguna vez del efecto mariposa, ¿no? De cómo unas simples aletazos de una mariposa pueden generar un ventarrón en otro lugar. O sea, en realidad, en las ciencias sociales, entender la economía como una ciencia social, cualquier movimiento, por más pequeño que pueda aparecer, o cualquier cambio, puede tener un efecto brutal, ¿no? Por otros sectores. Y sí, efectivamente. Bueno, por ejemplo, si vamos a pensar en la agricultura, nuestro país constantemente pasa por problemas climáticos, ¿no? Nuestro lindo fenómeno del niño de casi todo nos cae, nos produce escasez y otras cosas. Y eso tiene un efecto económico brutal, ¿no? Procesos inflacionarios constantes, necesidad de reemplazar otros productos, a veces se puede, a veces no se puede, ¿sí? Y yo creo que este concepto que ustedes han elegido es como el más permeable, ¿no? Para distintos contextos, ¿no? A diferencia de la compañía anterior que intentó, que también es válido, que intentó destacar el concepto en este contexto específico del siglo XVIII, ustedes han tomado un concepto que se puede, ¿no es cierto?, llevar a distintos momentos. Gracias, Alessandro, gracias. Y, a ver, Gracieli también está por ahí. Sí, profesor. Bueno, ¿Qué tal, Gracieli? en mi Cuéntanos. grupo también consideramos que el más importante actualmente es el principio 5 de interrelación de la economía, ya que donde los fisiócratas, en especial François Quesnay, sostenía que la economía funcionaba como un organismo vivo, o sea, que todos estaban conectados. Y con el Tableau économique de François también, mostraba cómo los sectores económicos estaban conectados y cómo la riqueza circulaba entre las tres clases sociales que eran la clase productiva, la clase estéril y la clase propietaria, creo que era. Y bueno, básicamente este principio es el antecedente de las tablas input-output, que también indican cómo las industrias que tienen salidas, o sea, los outputs, son las entradas de otra industria, los inputs, y cómo esta interrelación, como una interrelación entre ambas, ¿no? Y bueno, esto es lo que hoy se usa en macroeconomía moderna para medir el PBI, la contabilidad nacional, en la política pública para analizar el impacto sectorial de impuestos o subsidios y bueno, la globalización para entender cadenas de valor y cómo un sector afecta a otros, como por ejemplo la crisis del petróleo que afecta el transporte, la producción y el consumo. Excelente, excelente, Graciela. Y además, o sea, lo de interrelación nos permite entender la economía, como les había dicho, como un sistema. Así como en anatomía hay sistema, cuando ustedes no sé si se acuerdan en el colegio, cuando vean sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, la palabra sistema es porque todo está integrado. Y todo tenía una interrelación, ¿no? Todo influía en una parte en el todo. Entonces, en la economía, a partir de los fisiócratas, se entiende la economía como un sistema, ¿sí? Y es interesante discutir esto porque a veces los fisiócratas como que, ay, no, solamente veían la tierra, se olvidaron de las cosas más importantes de la economía, pero hay aportes, ¿sí? No sé si a ustedes les parece, pero a mí me parece que claramente los fisiócratas
han brindado mayores aportes que los mercantilistas, ¿no? Ya es algo más sistematizado, ¿no? A ver, vamos con, creo que también está por ahí Eduardo Rivas. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo Bueno, estás, Eduardo? ¿Cómo estuvo en tu sí, grupo? bueno, mi grupo eligió la segunda idea, que consistía en dejar hacer y dejar pasar. Y bueno, poniéndolo en un contexto muy más actual, yo creo que esta idea, digamos, fue base de algunos acuerdos internacionales. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, en cual las economías pueden vender productos entre sí, y eso favorece también lo que es la balanza comercial, ¿no? Las importaciones y exportaciones. Y vemos también que esta idea es relevante porque, como mencionaba, el gobierno debe enfocarse más en la protección de la propiedad privada. Y eso nos sale el siguiente capítulo también de la defensa nacional, que es relevante. Bueno, por ejemplo, actualmente en el Perú, vemos que el gobierno, digamos, no cuida mucho este punto. Y vemos como varios comerciantes son afectados por las extorsiones, ¿no? Y bueno, creo que este punto también es relevante y que no se cumple necesariamente en el Perú, pero debería hacerse un énfasis ahí, aquí. Excelente, excelente. Sí, o sea, digamos, desde los fisiócratas y ya se apuntala con los clásicos de un Estado justamente que proteja la propiedad privada y por eso un Estado que su función fundamental es seguridad y justicia, ¿no? Porque así se protege la propiedad privada. No tanto de intervenir o decir qué se debe producir o qué no se debe producir, ¿no? Eso ya sería de la propia gente, de los empresarios. Y ya desde los fisiócratas. O sea, tranquilamente los fisiócratas podrían ser los primeros liberales, ¿no? Aunque cuando veamos escuela austriaca, si es que aprueban este curso, que yo sé que sí, ya verán una vertiente un poco más liberal, si se puede decir, libertaria. A ver, Kilko, contigo cerramos. ¿Cómo estuvo en tu grupo? Oye, con mi grupo principalmente hablamos sobre la interconexión y el orden natural, ¿no? Y, o sea, estuvimos conversando, pero mis conclusiones son principalmente que el concepto más medular de la fisiocracia sería la existencia de un orden natural, ¿no? Porque incluso el hecho de que ellos creían de que la única forma de riqueza era la agricultura y la posesión de tierras está conectado con la naturaleza, con lo natural, ¿no? También que existan naturalmente clases es totalmente consecuencia de su creencia de la existencia de orden natural. Y también lo de dejar hacer, dejar pasar, era principalmente porque creían que el Estado artificialmente modificaba el orden natural de las cosas. Interesante, Kilko. Claro, es como, es la parte, digamos, como hasta más filosófica de los, ¿no? De los fisiócratas, que está debajo de todo. De hecho, fisiócrata significa como ligado, o sea, como el gobierno de la naturaleza, ¿no? O sea, que el que gobierna la base de todo es la naturaleza, ¿sí? Entonces, la misma palabra, ¿no? Fisio viene más de la naturaleza y cracia de gobierno. Es en el origen, de ahí sale pues el concepto griego. Y bueno, excelente, excelente, Kilko, gracias. Gracias, chicos, por la clase muy dinámica que hemos tenido. A mí me gustan las clases así, participativas. Miren, no voy a decir cuánto, ya lo van a ver después, pero hoy, gracias a su participación en la primera hora y en esta segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, 25% del salón tiene un puntaje adicional ya para la participación fuerte que es este miércoles. Así que ustedes van a poder, algunos que de repente después en sus notas vean, pucha, profesor, estoy un poco bajo, creo. Participe los martes, pónganle entusiasmo, perdón, los lunes, pónganle entusiasmo, porque la idea es que hayan incentivos por todos lados para que ustedes puedan subir su nota lo más que puedan, ¿no? Y algunos que dicen, tengo 18, pero yo quiero 20, profesor, yo quiero 20, bueno, pues ya saben que están abiertos constantemente. Bien, entonces, creo que la clase ha estado buena. Vamos a cerrarla por acá. Nos vemos el día miércoles. No sé si tienen alguna pregunta. Kimberly, ¿todo bien con el salón? ¿Has tenido alguna consulta? ¿No te han querido dar golpe de estado todavía? ¿Todo bien? Todo bien, profesor.
Me han preguntado nada más si el capítulo es del mismo libro y que se usó en la clase anterior y sí es cierto. Sí, sí, sí. Ah, Así es. sí. Ok. Y sí envié el libro por el grupo y lo he puesto, lo he fijado. Ok, sí, 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 sí es el mismo. Y bueno, por eso también les pasé el libro completo porque también vienen lecturas más adelante. Creo que ya te voy a pasar, Kimberly. Igual tenemos las 3 primeras lecturas de ese libro, pero igual ya te voy a ir mandando con anticipación las lecturas que creo que vienen la semana 4 que ya son de otros textos. ¿Sí? De todas maneras, todos están disponibles o en la web, están en el sílabus o en la web, en la biblioteca, pero igual yo les paso otras versiones, ¿no? A Kimberly para que les pase a ustedes. Sí, chicos y chicas, eso sería todo entonces. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídese. Nos vemos.